¿Os habéis preguntado alguna vez quién decidió qué libros tenían que estar en la Biblia y cuáles no? Porque, a ver, el índice no apareció de la nada, ¿verdad? Pues hoy vamos a desentrañar precisamente eso, el proceso de lo más fascinante por el que se llegó a compilar la que es probablemente la biblioteca de libros más influyente de toda la historia. Y para resolver este misterio, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Empezaremos por la pregunta clave, la del índice. Luego vamos a definir una palabreja fundamental, canon. A partir de ahí nos lanzamos a un viaje por la historia. Veremos por qué no todas las Biblias son iguales. Y lo que es más importante, por qué todo esto nos sigue importando hoy en día. Venga, pues vamos al lío. Cuando pensamos en la Biblia, la mayoría nos la imaginamos como un único libro, ¿no? Pero en realidad es más bien una biblioteca. Una colección de escritos súper diversos. Y claro, como toda biblioteca que se precie, necesita un catálogo, un índice. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Quién decidió qué libros entraban en ese catálogo? Y ojo, la respuesta no es sencilla. No fue una persona, ni un comité que se reunió una tarde y lo decidió todo, para nada. Es la historia de un proceso larguísimo, complejo, la verdad es que fascinante, que duró siglos. Y todo impulsado por comunidades de creyentes que, intentaban definir quiénes eran y en qué creían. Vale, para entender bien todo este proceso hay una palabra que es absolutamente clave, una palabra que lo cambia todo, canon. Y no tiene nada que ver con los de artillería, ¿eh? Su origen es mucho, mucho más antiguo e interesante. Resulta que la palabra viene del griego canon, que significaba una vara de medir. Fijaos qué potente. El canon bíblico es literalmente la regla, el estándar, la vara con la que las comunidades de fe medían qué escritos consideraban la autoridad final para su vida y para sus creencias. Es la vara de medir de la fe, por así decirlo. Mirad, para que nos hagamos una idea, una buena analogía es pensar en una playlist, una lista de reproducción oficial. Las canciones, que serían los libros, ya existían, circulaban por ahí, la gente las escuchaba por separado. Pues bien, el canon es ese proceso por el cual la comunidad decide qué canciones entran en el recopilatorio definitivo de grandes éxitos, el álbum que va a definir su identidad para siempre. Y claro, esa playlist no se hizo en 2 días, ni mucho menos. Fue un proceso larguísimo de escuchar, de debatir, de reflexionar en comunidad. Un proceso que, ojo, se alargó durante más de 1000 años. ¡1000 años! Esta cronología lo deja clarísimo. Fue un proceso increíblemente lento, muy orgánico. Fijaos en las fechas, en los saltos en el tiempo. Desde que se aceptan las primeras escrituras hebreas, la Torá, 400 años antes de Cristo, pasando por la circulación de los evangelios y las cartas cristianas, hasta que se toman decisiones, digamos, formales, pasan siglos y siglos. O sea que no fue una reunión y ya está, fue una evolución larguísima. A ver, para el Antiguo Testamento la cosa parte de las escrituras hebreas, de la tradición judía. Su autoridad venía del uso, de que se leían en el culto, de que formaban parte de la vida del pueblo. Pero aquí hay un detalle clave para entender lo que viene después. No había una única versión. Existían diferentes colecciones antiguas, sobre todo una en hebreo y otra que era más amplia traducida al griego, la famosa Septuaginta. Y con el Nuevo Testamento, pues pasó algo parecido. Tampoco hubo un comité que se sentara a votar. Fue más un proceso de reconocimiento. Los libros que al final entraron en el canon fueron aquellos que las primeras comunidades cristianas, que estaban por todo el Mediterráneo, usaban y reconocían como auténticos. Se basaban en 3 criterios más o menos. ¿Tenía relación con los apóstoles? ¿Lo usaban y valoraban la mayoría de las iglesias? Y sobre todo, ¿su mensaje encajaba con la fe central en Jesús? Claro, con un proceso histórico tan largo y con puntos de partida distintos como esas 2 versiones del Antiguo Testamento, la hebrea y la griega, pues la conclusión es inevitable. No todas las Biblias que vemos hoy son exactamente iguales. Y esta tabla lo resume muy bien. Fijaos en el Antiguo Testamento. La tradición judía y la protestante se quedaron con 39 libros, siguiendo el canon hebreo. La católica, en cambio, tiene 46. ¿Por qué? Porque su tradición se basó más en esa versión griega más extensa, la Septuaginta. Esos 7 libros extra son los que se conocen como deuterocanónicos, que viene a significar algo así como del segundo canon. Entonces, ¿cuándo se cerraron estas listas de forma oficial? Pues el momento clave, el punto de inflexión, fue el siglo XVI. Con la Reforma Protestante, figuras como Lutero dijeron, volvamos al canon hebreo, el más corto. Y claro, eso fue como prender una mecha. La Iglesia Católica se vio obligada a dar una respuesta contundente y definitiva. Y esa respuesta llegó con toda la artillería, por así decirlo, en el famoso Concilio de Trento. Lo que estáis viendo en pantalla es un trocito del decreto real de ese concilio. Es un momento histórico, porque es el punto en el que la lista de libros deja de ser una tradición más o menos aceptada y se convierte en un dogma de fe. Y el texto no puede ser más claro.
Dice básicamente que para que a nadie le quede ni la más mínima duda, aquí está la lista oficial de los libros sagrados. En un momento de tanta división, lo que se buscaba era certeza. Es importante entender esto. Trento no se inventó el canon católico en ese momento, sino que lo confirmó, lo selló y lo definió como dogma para siempre. Pero ojo, que la historia no es solo cosa de católicos y protestantes. Las iglesias ortodoxas orientales, que son antiquísimas, también tienen sus propias tradiciones, y sus cánones son ligeramente distintos, a veces incluso con más libros. Esto nos enseña que el cristianismo, históricamente, ha sido muy diverso. Vale, y después de todo este viaje por la historia, llegamos a la pregunta clave. ¿Y todo esto por qué nos importa hoy? ¿Qué nos enseña realmente el saber cómo se formó el canon? Pues mirad, entender esto nos revela varias cosas que son fundamentales. Lo primero, que la Biblia no cayó del cielo tal cual, fue compilada por personas en un proceso larguísimo de reflexión y discernimiento. Lo segundo, que decidir qué libros entran es una forma de definir una identidad, es una comunidad diciendo, esto es lo que nos define. También explica, claro, por qué hay diferentes Biblias. Y sobre todo, nos enseña que un texto sagrado y la comunidad que lo lee van siempre de la mano, no se pueden separar. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda abierta. Si sabemos que el canon fue moldeado por personas, por la historia, con debates, con decisiones, ¿cómo afecta eso a la hora de leer su mensaje? Un mensaje que millones de personas consideran divino. Es una pregunta potente, desde luego, y conocer toda esta historia es, sin duda, el primer paso para empezar a pensar en ella.